Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La gente es impulsada por los escribas y también los fariseos. Ellos pronto comenzaron a considerar a Jesús como un revolucionario que pretendía romper todo vínculo con el pasado, ya que su forma de su enseñanza, los milagros operados en días de reposo, eran el pretexto que tenían para acusarle ante el pueblo y procurar su muerte. Juan capítulo 5 y versículo 18 dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nótese que ellos pensaban que con sus nuevas formas Cristo no respetaba la ley y que tarde o temprano procuraría abolirla. Él conocía sus pensamientos, de ahí que diga a los que escuchaban: ¿Pensáis que vine a abrogar la ley o los profetas? Y note que por el contrario, él había venido para dar cumplimiento, es decir, para cumplirla. Las gentes miraban a la ley como norma y a los fariseos como ejemplo para cumplirla. En muchas cosas, por lo menos desde el punto de vista externo, Jesús coincidía en muchas cosas con los escribas y fariseos, ya que él demandaba buenas obras a quienes se consideraban creyentes y estaban relacionados con el verdadero Dios. Tengas en cuenta que en la enseñanza del Sermón del Monte lo expresó con toda claridad, cuando dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 y versículo 16. El Señor tenía en alta estima a la ley y los profetas, ya que sus escritos eran parte de la palabra inspirada de Dios, que Cristo amaba, respetaba y obedecía. Y es que por esta razón, cuando sanó al leproso, le mandó acudir, mostrarse a los sacerdotes y presentar la ofrenda, cuando le dijo que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo capítulo 8 versículo 4. Y nótese que continuamente apelaba a la Escritura para basar su enseñanza. Cuando se enfrentó a los líderes religiosos de aquellos días, les acusó de invalidar la ley con su tradición, recordándoles el mandamiento que Dios establecía en su palabra. En Mateo capítulo 7 versículo 9 y 10 dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? En la enseñanza que dio sobre la avaricia de los fariseos, basada en la narración sobre el rico y Lázaro, establece también la necesidad de prestar atención a lo que Dios establece en su palabra, obedeciendo sus mandamientos. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 31 dice: Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Incluso después de su resurrección, con motivo del camino con los discípulos a Emaús,
El Señor le recordó que todo los acontecimientos de su vida, que incluía la muerte y la resurrección, se produjeron como consecuencia del cumplimiento profético. Lucas, capítulo 24 y versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por otro lado, la incredulidad de algunos hacia su persona ponía de manifiesto que eran incrédulos a lo que Moisés había dejado escrito, porque en sus escritos daba testimonio acerca de Jesús. Capítulo 5 y versículo 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero Jesús daba más alto honor a la palabra que los escribas y los fariseos que le acusaban de quebrantarla. Y como escribe el doctor Henningsen cuando dice que ellos sepultaban los oráculos divinos para un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de salvación. Fin del comentario. Así pues, eran los fariseos quienes despreciaban el Antiguo Testamento, dando a sus tradiciones el mismo valor que a la palabra. Mateo, capítulo 15, versículo 6, dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A pesar de las acusaciones que formulaban contra Jesús, eran ellos quienes realmente menospreciaban la Escritura, situándola al mismo nivel que el pensamiento de sus intérpretes y equiparando los mandamientos de la palabra a la de su propia tradición. Mateo, capítulo 15, versículo 16. El Señor afirma que toda su enseñanza se ajustaría absolutamente a la palabra de Dios, que era la ley y los profetas. Por tanto, nadie debía de pensar que Jesús iba a ser indulgente y transigir en prohibiciones que Dios establecía en su palabra, pero tampoco nadie debía de pensar que iba a prohibir aquello que Dios no prohibía, o iba a mandar hacer lo que no estaba expresamente enseñado en la Escritura, ya que la ley expresaba la santidad de Dios, y esa santidad demandaba la santidad de quienes eran su pueblo. Levíticos capítulo 20, versículo 7 dice: santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Los mandamientos de Dios eran dados para ponerlos por obra, como consecuencia de ser un pueblo santo para Él. Levíticos capítulo 20, versículo 8 dice: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Así pues, como que Dios es santo, porque su pueblo es separado, santificado por Él y para Él, debía de seguir el camino de la santidad, como así nos señala Levíticos capítulo 11, versículo 44 y capítulo 19, versículo 2. Y note que frente a todo esto estaba el sistema religioso, farisaico, que pretendía una santidad externa, sin importarle la calidad interna del creyente. Como escribe el doctor Pentecostés cuando dice que el fariseísmo era un inteligente sistema para esquivar las demandas de la santidad de Dios y las demandas de la ley. Los fariseos tenían la ley en sus manos, ya que sabían que allí estaba revelada la santidad de Dios. Por tanto, conocían las demandas de Dios con respecto a la conducta de los hombres justos, pero se dieron cuenta de que no podrían llegar a tal
norma. Y así ellos erigieron un sistema que esquivaba las demandas de la ley para hacer posible que las personas pudieran llegar a un conjunto de normas sustitutivas. Los fariseos decían que si uno vivía conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley, sería entonces aceptable ante Dios. Fin del comentario de Dr. Pentecostés. Los fariseos, ellos habían actuado sobre la ley, codificándola para que, según su pensamiento, permitir una mejor enseñanza al pueblo. Note, la habían dividido en 365 mandamientos negativos y 250 positivos. Los maestros fariseos enseñaban que si el hombre guardaba la ley, era acepto delante de Dios, es decir, la justificación del pecado se conseguía por el fiel cumplimiento de los preceptos legales, lo que era en realidad una justicia humana, completamente al margen de la divina. También enseñaban que el cumplimiento de los mandamientos tenía que ver con la literalidad de lo establecido en el escrito bíblico, esto es, la acción externa que se ajustaba a lo especificado en la letra del mandamiento. Aquel sistema estaba por debajo de lo que Dios pretendía cuando dio la ley. Y es por eso que los judíos miraban a Jesús pensando que, si era capaz de hacer cosas que no concordaban con la enseñanza de los fariseos, no tardaría mucho en enseñar que la ley podía ser abrogada. Y ante este pensamiento, fruto más bien de las falsas acusaciones de los líderes religiosos que de la observación del pueblo, responde Jesús con palabras precisas cuando dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Note que la palabra abrogar equivale a deshacer, dejar sin efecto una cosa. En este caso, deshacer lo que la ley establecía para dejarla sin efecto, y por tanto sin obligación de obedecer lo que Dios determinaba en ella. En contra a este pensamiento, Cristo afirma que había venido para cumplirla. La palabra que Mateo utiliza para esto expresa la idea de llenar algo hasta colmarlo. El Señor estaba dispuesto a enseñar primero el sentido de lo que Dios determinaba en la ley, para luego demandar obediencia a ella, mostrándose él mismo como ejemplo de acatamiento a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Jesús, él nunca quebrantó nada de lo establecido en la Escritura. Todo cuanto ocurrió en su vida fue el cumplimiento de lo anunciado anticipadamente por los profetas. Lucas, capítulo 4 y los versículos 18 al 21 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tengas en cuenta que su muerte en la cruz y la resurrección es el cumplimiento del mensaje profético. Mateo capítulo 26, versículo 56 dice: Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lucas capítulo 18 y versículo 31 dice:
Tomando Jesús a los 12 le dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y también Lucas capítulo 24 y los versículos 25 al 27 dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Hijo de Dios no había venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Por tanto, también había nacido bajo la ley, como señala Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En el absoluto cumplimiento de las demandas de la ley, Cristo se hizo vicario, sustituto del pecador, que a causa de su pecado era considerado como objeto de maldición, llevando él sobre su cuerpo, en el madero, toda la responsabilidad penal que establecía la ley para el pecado, hasta el extremo de la suprema experiencia de ser hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3 y los versículos 13 y 14. El cumplimiento de la ley alcanzó la máxima expresión en la cruz. Además, Jesús vino a promulgar la ley del amor en el nuevo mandamiento, que es nuevo no en cuanto a novedoso, sino a actual. Esa ley del amor satisface todas las demandas de la ley dada por medio de Moisés, porque quien ama ha cumplido la ley. Juan capítulo 13 versículo 34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos capítulo 13 versículo 8 dice: No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas capítulo 5 y versículo 14 dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las gentes que oían a Cristo debían desechar toda idea de transigencia en relación con lo que Dios había establecido. No había venido para abrogar, sino para cumplir. Para que los oyentes del Sermón del Monte entendiesen ellos claramente lo que estaba diciendo, va a tomar aspectos morales de la ley y darles el verdadero alcance y también significado que determina el modo de obedecer lo que Dios dispuso. Y voy concluyendo con esto. La justicia es lo que les preocupa a todas las religiones. La justicia entre y especialmente la justicia ante Dios, ya que todas las religiones, excepto el cristianismo, enseña que la gente debe encontrar un camino que le haga suficientemente justa para ser aceptable ante Dios, para ganar su propia salvación. Sin embargo, la Biblia nos dice, y todos los cristianos creen, que los pecadores son justos ante Dios solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Él vivió la vida perfecta que Dios exige y que ni siquiera podemos comenzar a tener. Recibimos el mérito por la obra de Jesús. Amigo y amiga oyente, tal vez tú te estés esforzando por ser una persona justa absolutamente en todo, no solamente con las personas, sino también en tus pensamientos, en tus palabras y en tus obras. Pero tan solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo,
puede justificar por la fe al que a él viene. Es por ello que es necesario que tú creas lo que dice la palabra de Dios, ya que de los hombres no hay bueno ni aun uno, no hay ninguno justo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos justifica a Dios cuando venimos a Él en arrepentimiento. Te puedo guiar en una oración. Si así lo sientes, repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque reconozco que verdaderamente no soy justo. Soy justo para mí mismo, pero no para los que están a mi alrededor. Incluso no soy justo ni en mis propios pensamientos. Vengo ante ti, Señor, en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y ahora te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.